con buenas relaciones entre naciones, Estado, mediante sistemas de libre comercio, alianzas fuertes de seguridad, respaldadas por fuerzas militares para mantener la paz, la cooperación para la no proliferación de armas nucleares de destrucción masiva y, por supuesto, promover la democracia. Estados Unidos fue el principal jugador de este nuevo orden y por lo que tomó el liderazgo de ser el agente responsable de mantener el orden, la paz mundial, además de fomentar el ideal entre las naciones para que florecieran las democracias. Sin embargo, este sistema internacional ha sido desafiado por nuevos poderes que han surgido, como la China comunista, monarquías absolutas como Arabia Saudita, regímenes militares como Birmania, Libia, Irán, Corea del Norte, Rusia, etcétera, etcétera. Veamos estos principios que fueron establecidos para mantener la paz y que han sido violados. Número 1. Se violó el principio de violación de las fronteras soberanas. ¿Qué significa esto? Bueno, la historia registra cambios en fronteras nacionales mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, el actual orden puso en su lugar reglas para detener el imperialismo mediante la guerra. Estas reglas fracasaron cuando Rusia invadió Georgia en 2008, Crimea en el 2014 y Ucrania en el 2022, o sea, Rusia puso el desorden. Para justificar estas invasiones, Putin, el presidente de Rusia, alegó: bueno, tenemos el derecho de proteger no solo ciudadanos rusos, sino también compatriotas que hablen el ruso. Pero en Mateo Mateo 20, versículo 25, el Señor Jesucristo, recordamos sus palabras. Mateo 20, 25. Jesús llamándolos les dijo: ustedes saben que los gobernantes, vean ustedes esta advertencia, Jesús dijo, los gobernantes de las naciones, aquí está generalizando en su mayoría, se van a enseñorear de ellas, o sea, las van a oprimir, y los que son grandes, o sea, los poderosos, van a ejercer sobre ellas una presión tremenda. O Jesucristo usó la palabra potestad o el poder sobre los pueblos. Y esto es precisamente lo que ha abierto la caja de Pandora, o sea, con peores consecuencias, porque las poblaciones globales menos pobladas se están convirtiendo en blancos principales. El principio número 2 que se ha violado fue el de la no proliferación de armas nucleares. Durante la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron limitar el desarrollo y la propagación de armas nucleares. Actualmente, por causa de las reglas del orden mundial diseñadas para limitar la propagación de estas armas de destrucción masiva, ha existido algún éxito gracias a instrumentos como el Tratado de No Proliferación, la Agencia de Energía Atómica, las armas químicas, las cuales peligran y han prohibido porque están desarrollándose cada día más y más. El gobierno de Estados Unidos ha estado monitoreando de muy cerca esta nueva desarrollo o esta nueva sistema que está fabricando las armas, principalmente las actividades de la China comunista. Y de acuerdo a reportes oficiales, China ha terminado el involucramiento en transferir armas y misiles nucleares, pero diversas compañías relacionadas con China, como Irán, Corea del Norte y Pakistán, continúan exportando estas armas. Aún cuando ha habido algo de éxito, pues algunas naciones se han
rehusado a someterse a estas reglas de la no proliferación, como la India, Pakistán e Irán. Y lo podemos corroborar en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, donde la Biblia nos muestra que precisamente estas violaciones, estos principios que ya no se respetan en ninguna parte del mundo, está llevando al mundo a una próxima tercera guerra mundial. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo en adelante, versículo que dice claramente, porque no es posible que se pueda realmente detener este desarrollo de armas nucleares. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 13. El sexto ángel. Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Escuchemos. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí encontramos ya claramente que en el cuarto sello, como vimos, más de la cuarta parte va a morir, y ahora estamos viendo que van a morir más de la tercera parte. O sea, si actualmente somos 8,000 millones de personas, se calcula que en el inicio de la tribulación, o para la mitad de la tribulación, que serán los 7 años que se vienen de los juicios de Dios sobre el mundo, aproximadamente 2,000 millones de seres humanos van a morir. Pero también hay razones para creer que China y Rusia pueden tener todavía programas de armas químicas y biológicas. Ahora veamos el tercer principio que se ha violado, que se llama el de la protección del acceso a los bienes comunes globales abiertos. Vamos a explicar esto. La palabra comunes se refiere a recursos que no pertenecen a una sola persona o nación, como el océano, el espacio exterior y la atmósfera. Abiertos significa que se refiere a los que están abiertos al acceso o al uso o beneficio común. Un desafío muy grande está actualmente preservando estos bienes comunes globales o dominios que no están bajo el control de la soberanía de naciones-estado y que se han convertido en congestionadas y competitivas naciones. Obviamente el común global más importante pues son los dominios del espacio aéreo, los marítimos y el ciberespacio, desde luego. Desde 1776, la libertad de los océanos ha sido un importante objetivo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, enmarcado en la Convención de Ley del Mar de la ONU o las Naciones Unidas. Desgraciadamente, gobiernos estables del dominio marítimo están completamente en crisis en el siglo XXI. Por ejemplo, China probó su sistema orbital fraccional de bombarderos que podían enviar cabezas nucleares desde el espacio exterior. Imaginemos a dónde hemos llegado. China tiene 5 bases de lanzamiento espacial actualmente. China y Rusia se han convertido en los peores violadores del ciberespacio. Y en cuarto lugar, podemos ver el reclutamiento actual de las naciones. ¿Qué quiero decir? Bueno, otra evidencia del emergente orden mundial es el reclutamiento de naciones que están favoreciendo a este nuevo orden mundial.
el eje occidental es China y Rusia. No se nos olvide eso, que están muy ocupados reclutando naciones alrededor del mundo como Bielorrusia, que está entre Polonia y Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela en el continente americano. En mayo del 2024, por ejemplo, el presidente Xi Jinping de China viajó por Europa promoviendo relaciones con socios europeos. Fue recibido muy gratamente por Belgrado, Serbia, Budapest y Hungría. En Serbia pudo convencer al presidente Alejandro Vučić de separarse completamente del orden mundial de los Estados Unidos. Los esfuerzos de China para reclutar socios en todas las religiones del mundo incluyen actualmente a Sudáfrica, Sudamérica y a países principalmente del norte de África y algunos asiáticos. Y parte de este éxito de China se debe a la creciente satisfacción o insatisfacción, global con el orden mundial occidental, especialmente con el dominio del dólar. Atención en esto que vamos a continuar desarrollando y compartiendo. Buscando la independencia del dólar es el principal objetivo de este nuevo orden a favor antioccidental, porque el dólar norteamericano ha sido el cimiento principal del sistema monetario global desde la Segunda Guerra Mundial, actuando como la moneda de reserva principal para el intercambio comercial y bancario mundial y la compra del petróleo. El cambio en relación a tener menos independencia con el dólar tiene muchas caras, porque impactará la facturación comercial, el intercambio de reservas foráneas, métodos financieros y también emisiones de monedas. Parece ser que la alianza actual antioccidental de naciones se dirige a la misión de la de-dolarización para convertirse en menos dependientes del dólar y por lo tanto menos vulnerables a los Estados Unidos y a su sistema de sanciones. Por ejemplo, pues continuará formándose una alianza económica y política de naciones que se llama actualmente el BRICS, que se inició con Brasil, Rusia, India y la China y Sudáfrica, buscando tener mayor influencia en asuntos internacionales y hacer contrapeso al dólar norteamericano. Y esto pues fue previsto y fue adelantado por los profetas de la Biblia, como el apóstol Juan, que escribió en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es importantísimo porque de acuerdo a la Biblia, hace 2000 años, ¿qué sucede? El mundo se dirige a un nuevo orden económico internacional, donde un hombre llamado el Anticristo va a usar la tecnología moderna, la inteligencia artificial, que ya ha comenzado a dar problemas muy graves para poder controlar a los seres humanos. Y vamos a concluir. Bueno, hemos examinado el proceso de una realineación global que puede llevarnos a una guerra mundial muy pronto. La promesa del nuevo pacto es para las 12 tribus de Israel y para la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y si algún día faltan estas leyes cósmicas, entonces Israel dejaría de ser nación para Dios. Si decimos que ahorita somos nosotros y que Israel es la nación
mezclada con la iglesia y que ahorita la iglesia es el Israel de Dios, pues entonces, ¿verdad?, estamos confundiendo de una forma terrible las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová: si los cielos no se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y aquí vienen días, dice Jehová, en la que ciudad será edificada a Jehová en la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. Aquí está dando ya Dios con locaciones geográficas situadas en el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel. Bueno, pues, ¿qué ha pasado, verdad? Pues simplemente durante largo tiempo la iglesia se ha apropiado del mensaje de toda la epístola de los hebreos, porque la epístola de los hebreos fue dirigida a los judíos. Además, la mayoría de nuestros hermanos reformados han conservado la eclesiología católica, que ata a la iglesia con el Estado, puesto que confunde a la iglesia con Israel. Entonces, cuando podemos entender esto, que no podemos confundir, ¿verdad?, nosotros, ni tampoco decir, bueno, es que el amilenismo, por ejemplo, que es un sistema de interpretar la Biblia, desciende del platonismo, o sea, de Platón, que influyó a la Iglesia Católica y que influyó a Agustín de Hipona, el teólogo, supuesto teólogo de la Iglesia Romana, que durante casi 1000 años prevaleció esta doctrina del amilenismo, de que Dios ya había acabado con Israel, de que ya se había acabado todo, pero ha vuelto a resurgir ahora en el siglo, a finales del siglo XX y del siglo XXI, en el cual nos estamos. Dios, el Espíritu Santo, nos está abriendo más el entendimiento para recordarnos: Dios no se ha olvidado a Israel. La prueba, los regresé en 1948, la prueba, nadie los ha podido sacar de su tierra hasta este momento, y su mera sobrevivencia, simplemente la mera sobrevivencia de Israel, nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no olvida lo que Él ha prometido. Misterios revelados en el Nuevo Testamento. Por eso el rapto no se puede comparar con la segunda venida, porque la segunda venida no es un misterio. La segunda venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero no así el rapto. El rapto fue una doctrina específica revelada al apóstol Pablo, que nadie en el Antiguo Testamento se especificó, ni ninguno de los profetas hablaron que vendría una generación que no iba a morir y que iba a ser sacada de la tierra, ¿verdad?, repentinamente antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1. La iglesia es un misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, este hecho que la iglesia sea un misterio, viene toda esta confusión que podemos nosotros comprender actualmente de por qué ahora se quiere mezclar a Israel con la iglesia, cuando la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es una nueva entidad, es un nuevo plan, es una nueva administración que se llama dispensación o administración económica de Dios en el plan de la redención que Dios tiene para su pueblo, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora bien, vemos nosotros en Jeremías capítulo 36, versículo 22 en adelante, de qué forma Dios le promete a la nación de Israel. Vuelvo a repetir, las promesas, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Lo decimos con mucha humildad. No confundamos las promesas en el Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel y aplicarlas para la iglesia. Esto es un error gravísimo. Entonces, no hagamos eso,
porque lo dice claramente, lo especifica en territorio, en la forma, en el tiempo, como vamos a repetir, el nuevo pacto no se ha cumplido con la nación de Israel. Por eso no puede la iglesia ser igual a Israel. La iglesia ahorita es beneficiaria del pacto, del nuevo pacto, con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice Jeremías 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Aquí está la clave. Lo que va a hacer Dios no es porque se hayan portado bien, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a perdonar a Israel? ¿Por qué Dios no ha abandonado a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a injertar a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a regresar a cumplir sus promesas? Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Es por causa de su santidad que Dios lo va a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. Por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, al cual ustedes profanaron en medio de ellos. Vean las acusaciones tan graves a Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto todavía no se ha cumplido. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, va a ser perdonado, va a ser santificado y va a ser otra vez traído a la historia de acuerdo al plan de la redención de Dios. Y yo os tomaré de las naciones. Nunca esto ha pasado con la iglesia, ni tampoco pasará esto. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a la nación de Israel. ¿A quién es esta promesa? A las 10 tribus de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no se ha cumplido con Israel. La iglesia se apropió por ser beneficiaria del pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham es de la fe, y el que es de la fe es hijo de Dios, y la iglesia es la beneficiaria temporalmente de una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Os daré corazón nuevo, cosa que actualmente los judíos no lo tienen, lo tiene la iglesia. Pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. ¿A quién le está hablando Dios? Pues es que la iglesia, espérame tantito, nunca Dios nos ha prometido la tierra que le prometió en el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 3, a Abraham. Entonces, aquí claramente Dios le está diciendo que todos estos beneficios, ¿a quiénes van a ser? Habitarán la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todavía Israel no pertenece al pueblo de Dios, reunido, arrepentido, justificado, reconciliado, porque todavía se encuentran en pecado. En el 48 regresaron como una nación libre, soberana e independiente, pero el segundo regreso que la Biblia profetiza de Israel será espiritual. Isaías capítulo 37, el valle de los huesos secos, que lo dice claramente. Después de que Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Y le dice Ezequiel, huesos secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que puedan resucitar o que puedan volver a vivir? Una respuesta
que no tiene cabida en la mente humana, porque la vida solamente la puede dar Dios. Entonces le dice Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, profetiza de los huesos y van a vivir. Y vemos aquí una resurrección del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es Israel, que de los huesos, de lo que ya está podrido, de lo que ya no servían, dice el versículo 12, Jeremías 37. Por tanto profetiza, versículo 11, perdón, Jeremías 37. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia. He aquí dicen ellos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Esta promesa jamás se hizo, ni se ha hecho, ni se hará con la iglesia. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no ha dejado a Israel, ni lo ha abandonado como pueblo, es claramente en las Escrituras. Claro, vimos claramente que la conversión de Israel duraría hasta el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de los gentiles es un periodo o es un proceso dentro de la redención y del plan divino para con el mundo, que Israel iba a dejar de tener templo, e Israel iba a dejar de ser nación. Israel, que era el pueblo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, que fue el templo de Dios, y le dijeron en 1 Samuel 7 al profeta, ¿verdad? No, dile a Dios que ya no queremos que Él nos gobierne, que queremos gobernar nosotros como las naciones. Dios los dejó y vino pues la apostasía de Saúl, vino la restauración de David, con el pacto que le hizo en 2 Samuel 7, que de la semilla de David vendría el Mesías. Vino también la división del reino con el rey Salomón en Jeroboam y Roboam, que desde ahí todos los jueces y todo. Y desde entonces viene el tiempo de los gentiles, que se cumple en el libro de Daniel, hace 2600 años, que es el tiempo donde Israel va a quedar bajo el dominio de las naciones. No va a ser la nación que gobierne, van a ser las naciones las que estén sobre Israel, ya no, ¿verdad? Israel sobre las naciones, como el propósito original de Dios. Este tiempo de los gentiles se cumple hasta la segunda venida de Jesucristo, y será en el tiempo de los gentiles, que está por venir ya muy pronto, ¿verdad? Donde tenemos que aprovechar ahorita, sabiendo que las profecías se están acelerando con una forma tremenda, como jamás en la historia se habían acelerado. Estamos comprendiendo muchas cosas que antes, hace 5, 3 años, 2 años, hace un año, no comprendíamos. El Espíritu Santo está acelerando este entendimiento en nuestras vidas para que se cumpla Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos días, que somos nosotros esa generación. Ahora bien, otro de los puntos principales para concluir, ¿verdad?, de que realmente Israel se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, lo encontramos en Ezequiel 38 y 39, en la famosa guerra o batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, ya hemos hablado al principio, en el capítulo 38, las naciones, Irán va a ser una de ellas, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 39, cuando termine esta batalla, escuchemos lo que va a suceder. Versículo 21, Ezequiel 39, 21. Cuando termine esta guerra, que el Armagedón, y no es hasta el Armagedón cuando se convierte Israel, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones
verán mi juicio que habré hecho yo y mi mano que puse sobre ellos. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, el Dios. Nosotros ya lo sabemos que Él es Dios. Ya tenemos al Espíritu que nos da testimonio que somos sus hijos. Pero la casa de Israel que está en la banca, cuando se conviertan al final en la guerra, al final de la guerra de Armagedón, van a saber que Dios es Dios. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron conmigo. Conforme a su inmundicia, versículo 24, hice con ellos y escondí mi rostro. Versículo 28, finalmente, y sabrán que yo soy Jehová. Le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Sabrán que yo soy Jehová cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esta es la segunda reunión. La primera reunión, en el 48, los reunió Dios como nación libre, soberana e independiente, pero no se convirtieron. En la primera venida del siglo pasado, la segunda reunión, cuando ahora regresen a su tierra, después de haber sido esparcidos por el anticristo, es el tiempo de su conversión. ¿Está claro o no está claro? Dice la Biblia, después de haberlos reunido, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. Ahorita andan por todo el mundo. Esta segunda reunión, en la primera reunión fueron como poco, 1 millón, 2 millones, algo así, que entraron a Jerusalén, casi ni 1 millón. Ahora toda la nación de Israel, los judíos, no la iglesia, van a regresar de todas las naciones, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Nosotros, la iglesia, ya Dios derramó su espíritu, ya somos el cuerpo de Cristo. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto no ha sucedido, el pacto todavía no lo han cumplido ellos, el nuevo pacto, a ellos les fue dado, pero ellos permanecen en incredulidad. Y el hecho que permanezcan en incredulidad, la iglesia abusó para poder decir, y a Dios no tiene nada que ver, Israel y la iglesia es lo mismo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas cuántos disparates se mencionaron por causa de esta ignorancia. Entonces ahorita nos encontramos, como bien acaba de recordarnos Roger, el tiempo de los gentiles se está acabando, que es el tiempo de la iglesia, los gentiles. Nosotros ahora ya no hay judío ni griego, ahora somos los gentiles de todas las naciones. Está juntando Dios un nuevo cuerpo. Pero la nación de Israel, como casa y como nación, Dios la volverá otra vez a reunir. Y veámoslo en segundo lugar, en la profecía de Zacarías 12. Antes recuerdo, ¿quién puede atreverse a decir que estas profecías ya se cumplieron? Todas son profecías para el futuro. Entonces no podemos atrevernos a caer en la barbaridad de poder decir que estas profecías ya se cumplieron. Zacarías 12, versículo 9, que está hablando también sobre la final guerra o la batalla del Armagedón en la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 12, 9. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, no sobre la iglesia. Sobre los moradores de Jerusalén, no sobre los de Costa Rica, ni los de México, ni los de Italia, ni los de Argentina. Sobre la casa de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido. Israel
está endurecido actualmente, está el gobierno cada vez más corrompido del gobierno de Israel. Israel vive en pecado, así los acusa a Dios todavía. Dios tiene ahorita a la iglesia en este tiempo intercalado en el que entre el rechazo de Israel y la conversión de Israel, estamos nosotros en medio, en este periodo de en medio, como un paréntesis, pero claramente nos muestra que al final la casa de Israel, los moradores de Jerusalén, harán lamentación, que se cumple en Apocalipsis 1:7, también por el apóstol Juan. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Dice versículos, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el día el llanto de Hadradimón en el valle de Megiddo. Y el capítulo 13 de Zacarías 1 dice así, Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién? A nosotros ya nos limpió Dios con su sangre preciosa. Todo esto es futuro para la casa de Israel. Se cumple con la semana 70. Expiaré el pecado, ¿verdad? Vendrá la gloria y sacará la prevaricación. Voy a sellar la visión y la profecía. Voy a ungir el santo de los santos, que es el templo. Todas estas cosas no se han cumplido. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido en los 7 años de la tribulación. Si no buscamos más claridad, no la vamos a encontrar. La cereza en el pastel. Muy bien, si Dios ya acabó con Israel y Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué Hitler se volvió contra un pueblo que en aquel tiempo, en los 40, Israel no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenían dinero, y se había propagado la narrativa por el famoso libro de los sabios de Israel, que habían realmente los judíos eran los culpables por ser los ricos, y los bancos de los sabios que venían a proclamar algo en contra. ¿De dónde venía este antisemitismo? ¿Por qué Hitler se vuelve contra Israel cuando tenía guerra contra Rusia, cuando tenía guerra contra Inglaterra, contra Canadá, contra Rusia y contra Estados Unidos? ¿Qué les había hecho el pueblo de Israel? Nadie lo explica a los sociólogos a nuestro tiempo. Ese antisemitismo, ¿de dónde venía? Pues es que Satanás sabe que sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios no se ha olvidado de ellos, y que cuando regrese Dios los va a levantar, y cuando los levante es el fin de Satanás. Porque el antisemitismo, porque los atacaron en el 48, porque los atacaron en el 56, en el 67, en el 73, las guerras, Irán, exterminemos a la nación de Israel. ¿Cuándo se ha visto en la historia que una nación, en las Naciones Unidas, como Ahmadinejad, el exministro de Irán, dijo, es que nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Cómo es posible que puedan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, permitir que una nación amenace a otra sin que le hagan nada? Es un odio, es completamente sobrenatural en contra de Israel. Y finalmente, ahora el 7 de octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Entraron más de 2,000 guerrilleros, ¿verdad?, y yihadistas, terroristas a Israel, mataron a más de 1,200 personas, secuestraron a más de 250 judíos, y el mundo se volvió contra Hamás, no, se volvieron contra Israel. Lo acusaron de genocidio, que se lo merecían, que porque cómo tenían al pueblo, en fin, este antisemitismo que está resurgiendo actualmente en el mundo, ¿de dónde creemos que viene? Del mismo poderes de las tinieblas, de Satanás. Oye, pero si ya Israel ya no es pueblo de Dios, dicen algunos, ya Israel no tiene nada que ver con Dios, ya la iglesia tomó su lugar. Así, entonces, porque este odio ahora sí que tan acrecentado en contra de la nación de Israel,
en contra del pueblo de Israel, en contra de todos aquellos judíos, y la gente te contesta, ¿por qué odias a Israel? Y te contestan, simplemente porque son judíos. No tienen ni siquiera una explicación, porque han beneficiado al mundo como pocas naciones lo han hecho. Más del 70% de los premios Nobel de medicina y literatura, de tecnología, de genética, de infectología, de cualquier que tú menciones, han sido judíos. ¿Por qué? Porque ellos, les ha dado Dios un talento, un conocimiento espectacular que nadie tiene actualmente. Lo que acaban de hacer con Irán, con Hamas, con Hezbollah, ninguna nación había hecho lo que hizo Israel. Y lo testificó el primer ministro de Alemania, Heinrich, diciendo, ¿verdad? Friedrich, diciendo que lo que hizo Israel lo debimos haber hecho en Europa desde hace mucho tiempo, acabar con las amenazas en contra del mundo con unos locos como los iraníes que quieren exterminar a una nación. Todo esto son simplemente cápsulas, eslabones de la misma cadena que cuando los unimos con la Biblia nos damos cuenta que hay una verdad muy grande. Dios no ha abandonado a Israel. Como lo dice Pablo en Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo. No está hablando de la iglesia, nosotros ya somos salvados. La iglesia es aparte. Israel será salvado cuando, ya lo acabamos de ver, en la segunda venida de Jesucristo. Si no se cumple la promesa a Abraham, vuelvo a repetir, y pongo mucho énfasis en esto, está de por medio el carácter de Dios. La promesa de Abraham, pregunta, ¿es condicional o es incondicional? Porque si me dices que es condicional, pues entonces el carácter de Dios está de por medio, porque no lo dice así la Biblia. La Biblia le repite la promesa a Abraham, se la repite a Isaac, se la repite a Jacob, se la repite a David, se la repite a los profetas, se la repite a los apóstoles, y Jesucristo lo confirmó. Simplemente recordamos también que en Hechos 1:6 en adelante, antes, esto lo vimos en el estudio pasado, cuando Cristo va a ascender al cielo, los discípulos traían una pregunta, oye, Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a su tiempo? O sea, ellos traían todavía lo que habían aprendido de los patriarcas, de los profetas, del Antiguo Testamento, lo que Jesús les enseñó durante los 3 años que anduvieron con él, que el reino de Dios iba a ser establecido, el reino milenial, que también han alegorizado y espiritualizado, un reino físico, un reino visible, va a ser establecido en el planeta Tierra, y en Jerusalén será el centro, los cuarteles generales de este reino. Ahora, Cristo no les dice, pues no, olvídense del reino de Dios, no. Él les cambia la conversación y les dice, no les toca a ustedes saber los sazones de estos tiempos. O sea, no les toca a Israel saber cuándo Dios va a establecer su reino. Mientras tanto, predican el Evangelio y el Espíritu Santo los va a llenar para que me sean testigos a todas las naciones. Esta simple pregunta que los discípulos le hacen, y el hecho que Cristo no los contradiga y les diga simplemente, no les toca a ustedes saber el tiempo, estaba diciendo Cristo, se va a cumplir mi reino. Yo no puedo ser mentiroso y la palabra en paz se tiene que cumplir. Simplemente el tiempo no lo conocen, ni lo van a conocer, pero ya en el Nuevo Testamento sí conocemos, no el tiempo del reino exacto, pero sí conocemos los tiempos y las señales que estamos viviendo. Salmo 128, versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión.
I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.